Compañeros, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo vídeo en La Huella Guitar. Los que habitualmente seguís este canal sabéis que, evidentemente, somos un canal dedicado a nuestra amiga la guitarra. Sin embargo, de vez en cuando pues, nos acercamos también a aquellas historias, anécdotas de nuestras bandas, de nuestros artistas favoritos, de las que podemos aprender. Algo que vamos a hacer en este vídeo, ¿no? Con 3 historias pues bastante cómicas e incluso ridículas, de las que hay mucho que aprender. Seguramente habrás escuchado frases ya muy conocidas como la de ese cantante tiene la voz de oro, como diciendo que ha nacido ya con ese don, ¿no? O todo lo contrario, cuando decimos eso de yo es que no tengo voz para cantar, ignorando un poco que la voz no deja de ser un instrumento más en el que por supuesto hay mucho que trabajar. En este vídeo te contamos 3 historias, como decíamos antes, bastante ridículas, pero que ayudaron a forjar la carrera posterior de seguramente los 3 más grandes cantantes de la historia del heavy metal, Rob Halford, Ronnie James Dio y Bruce Dickinson. Veremos cómo una libreta de notas de la ex de este último tuvo mucho que ver en mantener esa forma física en los conciertos, o cómo la elección de un instrumento de viento como la trompeta fue fundamental en la carrera como cantante posterior de Ronnie James Dio, sin dejarnos tampoco que la primera toma de contacto de Rob Halford con su entonces primeriza banda Judas Priest tuvo que ver mucho con la cantante y actriz estadounidense de los 50 y 60, Doris Day. Vamos a verlo. Como muchos sabréis, la historia de Bruce Dickinson a nivel profesional no empieza como cantante en Iron Maiden, sino en su banda anterior, Samson, una banda con la que grabó hasta 3 discos. En todos ellos tuvo alguna anécdota curiosa, ¿no? Por ejemplo, ese primer disco Survivors, cuando entra se da cuenta de que el tono del cantante que lo había cantado, que era nada más y nada menos que Paul Samson, pues era un tono muy bajo, así que prácticamente no le valía ni para calentar. En el segundo álbum grabaron en los estudios de Ian Gillan y tuvo la suerte de conocer a su ídolo, la suerte y la mala suerte, ya que se fumó un porro con él y acabó vomitando en el baño y Gillan pues tuvo que ayudarle en el baño y llevarle directamente a meterle en un taxi, ¿no? Una anécdota que siempre recuerdan. Y en su tercer disco es cuando cambió su registro de voz, cambió a ese digamos tono de voz que todos conocemos y que hizo popular en Iron Maiden. Vamos a ver por qué. Para ese tercer disco de la banda, llamado Shock Tactics, contarían nada más y nada menos que con el productor Mutt Lange, que venía de grabar el multimillonario Back in Black de ACDC, y el ingeniero Tony Platt, del que Bruce Dickinson dice hizo muchísimo por ayudarle a encontrar su registro natural de voz, ese registro que ya todos conocemos, desde luego mucho más alto en el que cantaba en aquel momento. Lo cierto es que estaban grabando el mítico Riding with the Angels, un tema que Tony Platt se dio cuenta Bruce Dickinson podía cantar mucho más alto. Mandó a la banda a subir 2 tonos enteros la canción y esto hizo que Bruce Dickinson pues tuviera que alcanzar esas notas agudísimas que hasta entonces pues prácticamente no había tocado. Él mismo comenta que en el momento en el de grabarlo pensaba que prácticamente se le iban a salir los ojos de las órbitas. Lo cierto es que cuando salió de la pecera para escuchar lo que había cantado, a todos los del grupo les encantó ese tono mucho más alto de la canción y en cambio él lo odió, ¿no? Ya que encontró esa voz pues tan, digamos, chirriante, tan chillona y aguda que desde luego no le gustó nada. Esto iba a ser la tónica ya para todo el disco, es decir, forzar, llevar al límite ese registro agudo de Bruce Dickinson en lo que se convertiría ya en su sello y en su estilo, ¿no? Pero quizá en su biografía dice claramente que el título del disco, Shock Tactics, no le venía nada mal, ya que sufrió un shock al pensar que cómo iba a llevar esto al directo. Parece ser que en los ensayos a la media hora se quedaba afónico y un primer concierto que hicieron en el Marquis se tiró 2 días sin poder hablar, ya que era demasiado para él, no podía, digamos, llevar al directo lo que había grabado en el disco. Fue entonces cuando entró prácticamente en crisis, ¿no? Pensando que iba a ser un fraude, ¿no? Un disco que estaba funcionando ya bastante bien y que sin embargo no iba a poder reproducirlo y se iba a notar enseguida pues sus carencias. Ahí viene y aquí entra la historia de una ex que él tuvo, él dice en su biografía era dentista y había dado clases de canto. En su momento le pasó a Bruce una especie de cuaderno de notas con apuntes, ¿no? De, pues ya sabes, todo lo relativo a la voz, ¿no? Cómo poner la lengua abajo, cómo amplificar nuestro sonido, cómo hacer ejercicios con el diafragma para mantener esas notas, algo que Bruce Dickinson prácticamente pues tenía olvidado un libro, pero que al recuperarlo empezó a empaparse él y a darse cuenta de que necesitaba técnica, una técnica muy importante para poder llevar eso que estaba, ese registro del disco, poderlo llevar al directo y no dañarse la voz permanentemente, ¿no? ¿Quién sabe? Seguramente a lo mejor tenemos que agradecer a esa ex de Bruce Dickinson pues que hayamos tenido canciones como Run to the Hills o Fear of the Dark.
Otro cantante sin duda mítico en el género es Ronnie James Dio, ¿no? Con esa voz súper potente que tenía y que desde luego pues puso voz a algunas de las canciones más importantes de la historia del heavy metal, no solo en solitario sino por supuesto en bandas como Rainbow o Black Sabbath. Lo cierto es que Dio ya existía antes de que existiera el rock and roll y le vimos en diferentes formaciones haciendo diferentes estilos de música durante las décadas, ¿no? Con también diferentes cambios de imagen muy llamativos, pero quizá lo más anecdótico de todo fueron esos principios, ¿no? Con la tierna edad de 6 años donde tuvo que decidir, ya que su padre le obligó a ello, a de alguna manera practicar un instrumento. Le dijo que le iba a comprar un instrumento, que eligiera uno, y Dio confiesa en su biografía que lo único que quería era jugar al béisbol. Prácticamente obligado, pues tuvo que optar por un instrumento de viento muy poco metalero, o muy metalero, como es la trompeta. Dio confiesa haber odiado la trompeta desde el principio, ya que su padre pues quería hacer de él un auténtico trompetista, con clases con profesor particular y con práctica que se mantuvo durante 12 años. O sea, no es que empezara a tocar la trompeta y lo dejara enseguida, sino que, como decimos, se tiró por grandísima parte de su infancia y adolescencia tocando la trompeta, seguramente con esa obligación primero paterna, ¿no? Lo cierto es que él comenta también que, evidentemente, por su baja estatura, pues cuando acudía, por ejemplo, a tocar delante de alguien, pues la gente siempre comentaba eso de, pero si es más grande la trompeta con él, ¿no? Imaginamos un crío de 6 años y la verdad es que fue mejorando con el tiempo hasta el punto de que él confiesa en su biografía que la trompeta hizo que tuviera, pues no solo un mejor control del diafragma, ¿no? Algo importantísimo para un cantante, sino por supuesto que mejorara su fraseo. Hay que recordar que Dio no solo era un gran cantante, sino un gran compositor, ¿no? Decían los miembros de Sabbath que la diferencia con Ozzy de cantante es que Ozzy no sabía tocar ningún instrumento y en cambio Dio pues podía coger un bajo, una guitarra y decirte un poco la idea que él tenía en la cabeza a la hora de componer, ¿no? Algo que hice, pues le hizo mejorar el tocar la trompeta, ¿no? El tener ese fraseo, el poder hacer melodías, escalas, y le hizo sin lugar a dudas mucho mejor músico. Por cierto, que no deja de ser curioso que en aquella primera época también se diera otro de los, digamos, símbolos asociados a Ronnie James Dio, como es el hecho de los cuernos, ¿no? Ya que dice que iba con su abuela y cuando su abuela veía algo que le daba malfario, pues hacía ese gesto que Dio lo acabó copiando y desde luego pues fue un símbolo siempre asociado con él, ¿no? En aquella época recordamos entonces que fue importantísimo, pues no solo esa imagen, sino por supuesto, como decíamos, esa práctica continuada de la trompeta que le dio un mayor control de la respiración, que luego le vendría evidentemente muy bien para esa portentosa voz. Si hablamos, por supuesto, de heavy metal y de grandes voces, tenemos que hablar del maestro Rob Halford, ¿no? El Metal God. Siempre se ha dicho que su audición con Judas Priest fue escogiendo una canción de la actriz y cantante americana Doris Day, ¿no? Algo de lo que hablaremos ahora, ¿no? Lo cierto es que entonces, cuando Judas Priest contacta con Rob Halford, pues era una banda prácticamente por hacer, ¿no? No tenían batería y sabían que con su cantante anterior, Al Atkins, pues no iban a llegar muy lejos, ya que entonces, digamos, los cantantes, tipo que se buscaban para el rock debían tener la potencia de una Ian Gillan y el registro de un Robert Plant de Led Zeppelin, ¿no? Algo de lo que Al Atkins pues desde luego se encontraba muy lejos. Lo que pasó con aquella famosa audición es que han pasado muchísimas décadas y Rob Halford y KK Downing tienen pues recuerdos diferentes de cómo sucedió. Lo cierto es que entonces KK Downing y Ian Hill, el bajista, fueron a casa de Rob Halford en ese primer encuentro y apareció con una armónica. Según KK Downing estaba sonando la radio por detrás con un tema de Doris Day, ya sabéis, la de "Oh, ¿qué será?", y Rob Halford estaba haciendo gorgoritos sobre esa canción, ¿no? Fue esa primera de contacto que desde luego no es muy metalera, ¿no? Lo cierto es que Rob Halford no lo recuerda así, sí que recuerda que estaba en ese momento tocando la armónica y que pudiera ser que estuviera cantando algo de Janis Joplin, ¿no? Pero esos recuerdos evidentemente son de hace muchísimo tiempo. Siempre ha quedado en esa mitología que esa audición se produjo sobre una canción de Doris Day. A diferencia de lo que suele pasar en las películas, que cuando los grupos se juntan en un local de ensayo la primera vez ya hay magia, pues parece ser que aquello no fue exactamente lo que pasó cuando Judas Priest empezaron a ensayar, ¿no? Comenta KK Downing que notaron enseguida que Rob Halford pues estaba muy verde, ¿no? Evidentemente todavía no era un cantante hecho y sí que se dieron cuenta con el paso de las semanas de que su mejoría era increíble, ¿no? De alguna manera ese tipo de cantante que buscaban, como decía antes, con esa fuerza de Ian Gillan y ese registro de Robert Plant, pues fue lo que al final acabó teniendo Rob Halford, ¿no? Moviéndose muy bien en esos dos ámbitos y convirtiéndose evidentemente en uno de los mejores cantantes pues de la historia del metal. Tanto es así que KK Downing comenta que tenían miedo de que hubiera otro grupo que se lo pudiera arrebatar, ¿no? Ya que entonces era muy normal lo de ir a ver una banda y quedar después con uno de los miembros del grupo y ofrecerle un puesto. Así que digamos que se pusieron las pilas para hacer que aquello funcionara y hacer que Rob Halford pues en su evolución siguiera estando ahí en esos primeros tiempos de Judas Priest. Pues
hasta aquí este vídeo, compañeros, que esperamos hayáis disfrutado, tanto por esas historias quizá algo cómicas, como por la conclusión a la que podemos llegar, en la que hasta nuestros artistas más queridos pues tuvieron todo ese tiempo de práctica, en este caso como cantantes, pero que podemos extrapolar, por supuesto, a la guitarra. Quién sabe, a lo mejor si no hubiera sido por ese libro de notas, por esa trompeta o por la querida Doris Day, pues el heavy metal que conocemos no hubiera sido el mismo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.